muy saludables, digamos, que influyen en nuestra vida. Y justo del tema que vamos a hablar hoy día es la depresión, que es un tema bien tedioso que está quejando. Creo que del 100%, un 80% se ve afectado con la depresión, o quizás de repente aparentan estar en estado de depresión, pero no es depresión, sino tú como psicólogo, como profesional de la salud mental, lo debes saber mejor. Cuando nos hablamos de depresión, ¿a qué nos referimos? Bien, sí, es una enfermedad, digamos, entre comillas, top. Según la OMS, es la enfermedad mental más frecuente, más recurrente en el mundo. En el Perú, el 80% de suicidios que se dan es justamente a causa de la depresión. Depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad o un trastorno mental caracterizado por estados anímicos muy bajos en tiempos prolongados, donde hay incapacidad de satisfacción, de gozar la vida, de hacer cualquier actividad, incapacidad para desarrollar actividades rutinarias, de por lo mínimo, todos estos comportamientos son de por lo mínimo 2 semanas para que se hable de una depresión, tienen que ser constante. O sea, tiene que pasar 2 semanas para decir mi familiar o yo misma me declaro depresiva, como algunos se declaran soy depresiva porque tengo 2 semanas seguidas que estoy sin, como dices tú, sin ánimos de nada, llorando, de repente hasta se me va el apetito, ¿no? Por lo mínimo son 2 semanas del conjunto de estas conductas, pero uno no es el que decide estoy deprimido, no estoy deprimido. Hay especialistas, tanto psiquiatra como psicólogo, que definen eso. Uno no puede autoevaluarse. ¿Y cómo voy, por ejemplo, ya teniendo todos esos síntomas y digo, no, necesito ayuda, debería buscar ayuda esa persona? ¿A quién tiene que recurrir? Lógicamente a un psicólogo. ¿Y cómo tú lo evalúas? ¿Cuáles son los pasos para evaluar a una persona que se encuentra con depresión? Tú que eres especialista. Bien, sí tiene que buscar ayuda tanto de psicología. En casos severos el tratamiento es complementario, psiquiatría con psicología. ¿Cómo detectamos? Por ejemplo, como te estaba mencionando, la incapacidad para disfrutar, gozar, sentir satisfacción en nuestras vidas. Se llama anedonia. Otra cosa también es la incapacidad o la falta de voluntad para realizar actividades rutinarias que comúnmente lo hacías, desde cocinarte o ir al trabajo, abulia. También hablamos de la tristeza patológica, irritabilidad, no querer tener contacto con las demás personas. Todo eso nos indica una depresión. Todo eso te indica que la persona está con depresión y tú ya, ¿cómo se dice? Ya escribes un resultado, un informe de esa persona que está con depresión. Un diagnóstico. Un O sea, diagnóstico, como te exacto. digo, la depresión es una palabra muy común por lo que es la enfermedad más tratada a nivel mental, pero no todas las personas sufrimos de depresión como tal. Tenemos episodios depresivos, tenemos momentos tristes como lo tiene cualquier persona. La diferencia es que esta sea muy recurrente y, como te digo, en un plazo de por lo mínimo 2 semanas. Es la enfermedad con discapacidad, la mayor discapacidad en el mundo. No se puede hacer nada si de pronto estamos deprimidos, no haces nada. El año pasado hablamos de un porcentaje de salud mental justo acá en el noticiero. Nos llegó un informe del Hospital Las Mercedes que la salud mental había llegado a un 80%, pero ya no solo en las personas adultas, jóvenes, sino en niños. ¿Qué opinas al respecto tú de eso? Sí, obviamente, los niños y adolescentes son los que están más expuestos ahora en estos tiempos. Pueden ser redes sociales, televisión, radio, también muchas de las canciones, etcétera. Y justamente por información del Hospital Las Mercedes nos comentan que aumentó al 30% los niños y adolescentes que tienen pensamientos suicidas y al 47% de los adolescentes que asisten a consulta presentan depresión y ansiedad. Por eso yo creo que deben haber más centros de salud, más psicólogos en el mundo como para poder mejorar también los pensamientos de las personas. Bueno, en realidad uno tiene que ser siempre positivo. Yo soy de la idea de que si me levanto de la cama alegre,
mi día lo voy a hacer positivo, no sé, mi manera de pensar es esa, pero también cuando uno lee los periódicos o algo, se va con las noticias de que tal niño se suicidó, esa persona ha podido estar con depresión, esa persona que tomó la decisión de acabar con su vida, habrá estado deprimida, habrá presentado características o señales a su familia y no se dieron cuenta quizás. Sí, hay muchos factores que influyen en esa parte. Eh, una es, por ejemplo, no contar con el soporte emocional, familiar. Otra cosa es, sí, está bueno ser, digamos, positivo, ser una persona alegre, pero las enfermedades mentales, por su naturaleza, desde el mismo plano mental, son muy difíciles de tratar. Por eso es un tratamiento complementario, digamos, ¿no? ¿Y cómo se trataría la depresión basándonos nosotros en los niños? ¿Cómo tratarían ustedes, los profesionales de la salud, la depresión en niños? En los niños, como ya lo mencioné, los padres o el apoderado en todo caso tienen que estar muy atentos a las conductas del niño. Si tiene bajo rendimiento, si no desea ir para el colegio, si mucho tiempo está encerrado. Hablemos también de otros términos muy positivos que sí se deberían inculcar desde el colegio. Por ejemplo, el amor propio, la aceptación incondicional, fortalecer lo que es la voluntad, el desapego, entre otros temas importantes que no tocamos para nada durante nuestra vida, desarrollo. Eso se trataría que ver también la autoestima, o sea que el padre tiene que ser muy positivo, muy cariñoso con sus hijos. Creo que el amor para mí lo cura todo. Entonces yo creo que el niño desde pequeñito es una esponja, ¿no? Que va acogiendo todo lo que tú le enseñas o le das. Bueno, yo soy de la idea, no sé, tú como psicólogo, justo me estabas tratando todo el tema de que hay que verlo al niño, seguirlo, darle un seguimiento porque es un niñito, pues, ¿no? Entonces, dime, ¿será verdad que si un padre trata con mucho amor a un niño, no hay necesidad de golpearlo ni nada? Podemos ahí, ¿cómo se dice? Disminuir de que los niños se depriman o no lleguen a la depresión, ¿no? Bien, tratarlos con amor está excelente, pero hay que tener en cuenta que muchas veces como padre, los sentimientos de padre nos llevan a querer darle todo a nuestro hijo. Tenemos que tener en cuenta que la sobreprotección hace más daño que el abandono. Muchas cosas queremos dar, entonces el niño piensa que realmente es así y lo merece todo, y más adelante pueden haber problemas en cuanto a su conducta, personalidad, egocentrismo, etcétera. Claro. Yo me refería más que todo, de repente no me dejé entender, yo me refería, por ejemplo, yo tengo mis niñas y Ok. para ellas van al colegio, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría, porque justo tocando el tema del bullying, de que aparte que en casa yo no les digo a ellas su valor como mujercitas, que las quiero, que son importantes, entonces ellas pueden ir al colegio y justo estamos viendo mucho esto del bullying. Y de repente, si yo no resalto eso en ellas, puede ir un niñito y insultarlas y de repente mi pregunta es, para no salirnos del contexto, es, ¿el bullying puede ocasionar que un niño logre a caer o tener depresión? Definitivamente que sí, porque está expuesto a constantes insultos, amenazas, dolores físicos que causan y no sentirse pertenecido a un grupo. Y para terminar el tema, hay un término ahí, aceptación incondicional, como le estaba diciendo. Sin aceptación incondicional no hay salud mental. Uno tiene que quererse, valorarse tal y como es. Y resulta mucho más importante y valioso incluso que la autoestima, porque en este caso no buscamos evaluarnos como el autoestima, medirnos, no, es una aceptación completa, total de uno mismo. Y a partir de ahí, de formarnos con una aceptación y querernos, podemos al mundo, digamos, poder ir, avanzar, pasar cualquier dificultades con eso que tenemos. Entonces, con todo eso, las mamás que ya vuelta a clases nuevamente, de vuelta al colegio, tienen que estar ellas ahora muy atentas a todos estos, como esas señales que nos lanzan nuestros hijos para que no lleguen a caer en depresión. Hay bastantes niños, la tasa ha aumentado, que han llegado a suicidarse por el bullying. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, la niña que se tiró o la tiraron del cuarto piso y ella iba dando señas, ella iba escribiendo incluso cartas
incluso ella pedía perdón en una carta por su físico, y la niña ya llegaba a casa, se encerraba en el cuarto, lloraba, y los papás no le prestaron atención. Entonces, como tú dices, hay que prestar estas pequeñas señales, hacerle caso. Dime tú, ¿qué debe hacer si mi familiar está sufriendo de depresión, o no sé si sea depresión, o de repente la vecina tiene una amiga que la ve decaída, de repente murió su hijo y la señora se la pasa llorando, ya no quiere comer algo? ¿Qué debemos hacer? O de repente, bueno, si es mi vecina, de repente yo no le puedo decir, te llevo al psicólogo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros como personas, lejos de cada uno, decir, no, tengo que ir a tratarme mi salud mental, tengo que ir al psicólogo? ¿Qué queremos hacer? ¿Abrazarlas? No sé, esa es mi pregunta. De pronto, el primer paso es el acompañamiento, que esa persona que se encuentre mal sepa que hay alguien a su costado. Así tú no digas absolutamente nada, es importante eso. Y segundo es que obviamente sí necesita ir a un profesional de la salud. Es necesario para que no siga en ese cuadro depresivo y se agudice. Tratarlo antes es importante. Hay distintas técnicas para poder tratarlas, o complementario, como te digo, farmacológicos con psicoterapia. Eso es lo que te quería preguntar. Si tú diagnosticas a una persona que ya tiene depresión, ¿sí podrías darle un fármaco porque de repente ella no puede dormir o algo? ¿O la depresión no tiene nada que ver con eso? Esa era mi pregunta. Claro que sí, la depresión tiene que ver con insomnio e hipersomnio. El insomnio, como ya muchas veces todos los hemos padecido, no poder descansar en la madrugada o por espacio de 2 horas, con interrupciones, 3 horas, etc. El hipersomnio es la facilidad de poder conciliar, el exceso de facilidad de poder conciliar el sueño durante el día, por ejemplo, o en situaciones atípicas que cualquier persona no lo haría, haciendo un trabajo, cocinando, etc., se quedan dormidos por la misma depresión. Depresión llamaríamos a una persona que recién murió su familiar y ya no le encuentra sentido a la vida, como se dice, para desorientada. Por ejemplo, yo conozco un caso similar al que falleció su hijo, falleció de la señora de una vecina, y la señora ya como que le perdió sentido a la vida, ya no quería, por ejemplo, arreglarse, que es autoestima propia, como lo llamas tú. Por ejemplo, ya no quería comer mucho, se la pasaba llorando. ¿Ya estaríamos hablando de una depresión? Bien, sí, pero también tenemos que descartar, porque es complicado pasar una etapa de duelo, una ruptura, ya sea de persona, de lugar, de pareja, etc. Y ahí diferenciar si realmente estamos hablando de una depresión, si es prolongado. Ok, vamos entonces a una pausa comercial y regresamos porque todavía estamos acá con el psicólogo hablando de un tema muy importante que es la depresión.